Quisiera que todos la puedan recibir en esta mañana, que los que estamos presentes en la casa del Señor la puedan tomar, pero es una palabra que es para aquellos que les gusta arrebatar milagros. No sé, ¿hay alguno que le guste tomar los milagros del Señor? Es para aquellos que suelen atrapar las bendiciones de Dios. Amén. Pastor, ¿cómo es esto de atrapar? ¿Qué tengo que estar cazando como? Pero hay veces que las bendiciones están pasando y los hechos de Dios están pasando y Dios quiere producir algo en medio de su pueblo, pero pareciera que algunos estamos como un poco tranquis, semidormidos o aplastados por alguna situación de la vida donde cuando ese mover de Dios está pasando no lo tomamos. Estamos tan ensimismados quizá con algunas cosas que nos suceden que no los tomamos. Es como decir, bueno, voy a ir a ver lo que pasa. ¿Alguna vez vino a la iglesia pensando, bueno, voy a ir a ver lo que pasa este domingo? Si ya vino así, tiene algún problema, porque Dios quiere cambiar ese corazón. Porque esta palabra es para los que dicen, yo vengo por todo lo que Dios tiene para mí. Por todo lo que Dios tiene para mí. Si voy a venir a la casa de mi Dios, voy a venir a recibir todo lo que Él tiene para decirme. Yo no salí de mi casa, tendríamos que decir todos y cada uno, yo no salí de mi casa para hacer un paseo dominical y espiritual. Yo no salí de mi casa para hacer un paseo dominical espiritual. Yo salí de mi casa hoy porque vine a que Dios me hable, porque vine a que Dios ministre mi corazón, para que todo lo que Dios ha preparado para mi vida yo lo tome y lo reciba. Amén. Yo no sé cuántos vinieron con esa actitud, pero yo quiero decirte lo mismo que dijo Jesús, conforme a tu fe, sea hecho. Conforme a tu fe, sea hecho. Yo creo que hoy Dios quiere activar la fe de muchos. Yo creo que hoy Dios quiere aún empezar a volver a poner en movimiento aquello que te quedó retenido en la vida, que te quedó frenada en la vida. Y Dios de alguna manera hoy te va a decir, sacudite lo que fue, porque yo tengo cosas nuevas para poner sobre tu vida, cosas que ha pensado mi corazón, cosas que he preparado para vos, y solamente con una fe viva, una fe cierta, una convicción profunda, se reciben en tu vida. Amén. Yo quiero desafiarte en este día, porque quizás cuando salgas de acá y en un tiempo más te desconozcas a vos mismos y digas, yo antes no hablaba así y ahora hablo así. Yo antes no oraba así, pero ahora empecé a orar de otra manera. Yo antes no creía así, pero empecé a creer. No sé si te das cuenta de que estoy hablando. Te estoy hablando de salir de una actividad religiosa para entrar en una fe profunda y sincera con tu Dios. Porque Dios es el que nos va a mover en esta mañana a activar esa fe para pasar al otro lado, porque en el otro lado Dios tiene preparadas cosas nuevas y magníficas para cada uno de nosotros. ¿A alguno le gustaría dentro de 10 días asombrarse y decir, tengo una unción bárbara? ¿Por qué se ríen? ¿No puede ser? Tengo una unción bárbara, esto no me pasaba antes. Estoy orando por este hermanito y este hermanito empezó y recibió y esto y lo otro. ¿No le gustaría desconocerse a sí mismo un día de estos a causa de lo que el Señor quiere activar en nuestras vidas? Yo soy el primero en la fila. Yo necesito una renovación. Yo necesito un volver.
a respirar el aroma delicioso del poder de las palabras de mi Dios. Yo necesito activar las cosas que ahora me cuesta más que antes. ¿Saben cuánto estoy anhelando volver a las misiones? ¿Saben cuánto estoy anhelando volver a llegar a alguna provincia a predicar el Evangelio? ¿Saben cuánto extraño hacer esas brigadas que hacíamos en otro tiempo? Yo no sé cuántos extrañan lo que eran antes y que ya no son. Pero yo quiero decirte que si Jesús está aquí, Jesús quiere activarnos. Y más pensando en este 90 aniversario. Porque este 90 aniversario yo siento que tiene que ser un tiempo nuevo, un tiempo diferente, un tiempo de activación del Señor sobre su iglesia. Yo creo que si lo buscamos y lo anhelamos y disfrutamos su presencia, este 90 aniversario puede ser un primer paso, un puntapié para adelante acerca de lo que la iglesia va a hacer las siguientes décadas que Dios tenga preparada para ellas. Amén. No tengo tantos amenes, no sé si me estoy expresando bien, si me están entendiendo. No estoy buscando amenes, pero estoy buscando gente que busque a Dios, más que nada. Que anhele a Dios, más que nada. Que se levante en Dios poderosamente. Yo quiero ser como el apóstol Pablo declaró cuando estaba en medio de presiones y de pruebas de la vida. Y que él declaró en esos momentos: hay un peso mayor de la gloria del Señor sobre mí. Yo siento que hay un peso mayor de la gloria del Señor sobre mi vida. Que esta tribulación, que esta lucha es momentánea, decía Pablo. Esta tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente peso de su gloria. Yo quiero sentirme así, como que el peso de la gloria del Señor abraza mi vida, aún en medio de las dificultades, en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las situaciones de las familias. Que hay un peso de la gloria del Señor que te quiere levantar, que te quiere sostener, que te quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Amén. Y lo que quiero para mi vida, lo quiero para tu vida también, en estos 90 años. Quisiera que vayas al Evangelio de Lucas. Este es un texto muy conocido. Lo habrás escuchado predicar muchas veces en tu vida. Habrás hecho bosquejos de este texto. Habrás hablado en una célula de esta palabra. Y algunas personas habrán respondido a la enseñanza. Es en Lucas capítulo 8, verso 22. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Estamos en Lucas, para que los que están... Lucas 8, 22, ¿verdad? Verso 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Por un momento quisiera pensar en algunas
frases que tiene este texto. Por ejemplo, hay algo impactante en este relato. En el verso 23 dice que mientras navegaban se desencadenó una tormenta, una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Jesús le había dado la consigna de subir a la barca y pasar al otro lado. Jesús duerme en esa barca, pero mientras él descansa se levanta una tempestad y se levanta una tormenta. Y peligraban, dice la palabra. Pero inmediatamente en el verso 24 dice, y le despertaron, y despertando él reprendió al viento y a las aguas y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y yo pensaba, en primer lugar, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? E inmediatamente pensé en nuestras tormentas, pensé en nuestras luchas, pensé en las presiones que tenemos en la vida, que vienen de repente como esta tempestad de viento y que empiezan a tirar las olas sobre nuestras vidas y empezamos a peligrar y nos sentimos amenazados y amedrentados por esa tormenta que se levantó. Pero en el momento menos pensado, aunque esa crisis se levantó en tu vida, aunque esa crisis se levantó en mi vida, con fuertes y amenazantes vientos, cuando todo peligraba, también alguien se levantó. Ahí se levantó también Jesús. Y mientras se levantaba el viento y la tormenta sobre tu vida, también se levanta Jesús sobre tu vida y reprende los vientos y calma la tempestad. Y lo primero que te quiero decir, que en medio de las tormentas de la vida, aunque se levanten fuertes y peligrosas, hay alguien que se levanta más fuerte, hay alguien que es más peligroso, hay alguien que es más poderoso, el que se levanta para calmar tus tempestades. Está mirando, como decíamos al comienzo, sus ojos están atentos a todas tus obras. Sus ojos están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y cuando una tormenta se levante sobre tu vida, también se levanta el Señor sobre tu vida para reprender a esa tormenta y hacer que se calme. Amén. Hoy quizás estás atravesando un tiempo de tormenta. Hoy quizás estás atravesando un tiempo apremiante. Hoy estás preguntándote, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo estaba bien, si mi familia estaba bien, si las situaciones estaban bien, y de repente todo se trastornó, todo se cambió, todo fue diferente, y parece que hay una tormenta que te está negando tu barca, pero yo quiero decirte que en tu barca hay una victoria, que en tu barca hay un triunfo, que en tu barca hay un poder, que en tu barca hay soluciones de parte de Dios, que cuando Él se levanta, los vientos y las olas tienen que cesar de tu vida, tienen que cesar de tu vida, y Dios lo va a hacer así contigo. También pensaba que el mar de Galilea le dio por lo menos 2 episodios de tormenta a Jesús. En este dormía en la barca y en el otro caminaba sobre las aguas. Pero dice la palabra que se levantaron vientos contrarios sobre la barca y se anegaban de nuevo los discípulos. En el primer episodio Jesús estaba en la barca y se levantó y reprendió a las olas y al viento y se calmó. En el segundo episodio Jesús estaba fuera de la barca y los discípulos estaban solos, estaban asustados, y hasta cuando lo vieron venir sobre las aguas vieron que era un fantasma. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué momento? Dice, ese texto está en Mateo, sí, está en Mateo 14:24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero enseguida Jesús les habló
Y en el verso 27 dice, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces veo que en las dos situaciones, en una Jesús estaba dentro de la barca y de la barca calmó la tempestad. Pero en la otra venía caminando sobre las aguas y cuando vio a sus discípulos, a los que los calmó fue a los discípulos, no a la tempestad. Él empezó calmando a los discípulos, diciéndole, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y estas son las dos cosas que tienen que suceder en la vida. Porque Jesús puede estar calmando la tempestad y estar desesperados en la vida por lo que nos está pasando. Pero llega la situación donde Jesús te viene diciendo una y otra vez, te dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Se va acercando caminando sobre las olas, se va acercando abriéndose paso entre los vientos, se va acercando atravesando la tempestad hasta que llegó a la barca. Y cuando subieron a la barca, dice el texto que el viento se calmó. Yo no sé en qué momento de tu vida estás. Yo no sé qué tormenta es la que te está asediando. Yo no sé cuántos problemas están sobre tu vida. Pero para una situación o la otra, la solución es la misma, se llama Jesús. Si eres un hijo de Dios, tienes que creer que Él está contigo y cuando la tormenta se levante, Él se levantará. Y si te sientes solo y no estás cerca de Jesús y te sientes desesperado, Jesús te va a dar un testimonio. Jesús te va a decir, ten ánimo, yo soy, no temáis. Hay gente que en esta mañana tiene que levantarse en la fe de Jesús para tener ánimo, para creer que yo soy está en sus vidas, que el yo soy está yendo en camino, que el yo soy está acudiendo a ayudarlos y que no debemos temer. Amén. O sea que cuando ellos subieron a la barca, todo lo que estaba sucediendo afuera se calmó, dice la palabra. El verso 32 de Mateo dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Si tú tienes en Jesús, si tú confías en Jesús, lo que esté afuera asediándote se va a calmar. Lo que esté afuera presionándote se va a calmar. Si tú tienes a Jesús, lo que esté sucediendo hoy en tu vida, y yo sé que hoy le estoy hablando a algunas personas que puntualmente están pasando por unos momentos que son muy angustiantes, muy desesperantes. Es el Jesús que te dice, ten ánimo, no temas, yo soy. ¿Y sabes qué? Hoy creo que esta determinación que Dios tiene en tu vida va a hacer que se active esa fe para salir y ver esa victoria de la que te hablaba al comienzo y ver ese milagro que muchos quizás están necesitando. Yo sé que si Cristo mora en tu vida, todo lo que está afuera se va a quietar, todo lo que está dentro se va a levantar, pero va a caer delante de la presencia del Señor. Hoy creo que para algunos de nosotros el Señor dice, la tormenta llegó hasta ahora, hasta hoy. Hoy cesa, hoy se calma, hoy se aquieta todo, hoy yo cambio las cosas. Hay alguien que tiene que creer, hay alguien que tiene que seguir a Dios, hay alguien que tiene que tener la convicción de que Dios te dice, es hoy, hasta ahora esa tormenta se levanta, a partir de hoy van a pasar cosas distintas. Pero todavía hay una cosa más interesante en este segundo relato de Mateo. Y es que ellos veían las olas y sentían los vientos contrarios. Pero Jesús caminaba sobre las olas y atravesaba los vientos contrarios. Y yo lo que te quiero decir que para lo que
que aquello que para vos te parece tan difícil de atravesar, tan difícil de vencer, que lo que a vos te parece tan difícil de lograr, Jesús le pasa por arriba. Jesús camina sobre esas olas que te atemorizan. Jesús atraviesa esos vientos contrarios que te están pegando duro. Jesús es el que se levanta y atraviesa y tiene todo debajo de sus pies. Las olas estaban debajo de sus pies. El viento no podía detener su andar. Y hasta que llegó a la barca y trajo la libertad, la calma, la serenidad, nadie lo pudo detener. Y yo quiero decirte que a nuestro Señor Jesús nadie lo puede detener. No hay olas que a vos te parezcan tan grandes que Jesús no las pueda pasar por arriba. No hay vientos tan contrarios en tu vida que Dios no los pueda atravesar. Y si vos sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios y crees en ese Jesús, también te tenés que levantar como se levantó Jesús y empezar a caminar sobre esas olas que antes te atemorizaban, para saber que esas olas están debajo de tus pies. Como están debajo de los pies del Señor, estarán también debajo de tus pies. Amén. Hay que creer que Dios puede hacer un cambio en esa fe que está un poco ahí, aquietada, frente a las adversidades de la vida. Lo que a ti te atormenta, lo que a ti te inquieta, lo que a ti te mantiene preocupado, lo que a ti te atemoriza, Jesús lo tiene debajo de la planta de sus pies. Amén. Jesús lo tiene debajo de la planta de sus pies. Por eso tú también te puedes levantar, porque tú eres un discípulo de Jesús. Tú eres alguien que sigue a Jesús. Tú eres alguien que le cree a Jesús. Tú también te puedes levantar en el nombre de Jesús sobre esas olas, sobre esos vientos contrarios, sobre esa tormenta. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para tu Dios. No hay nada imposible, porque al que cree, todo le es posible. Ahora fíjate una cosa. Los discípulos estaban en esa barca y Jesús venía caminando sobre las aguas en este segundo relato. Ellos temían por las olas que veían. Ellos temían porque veían que las olas saltaban sobre la barca e iban inundando esa barca. Pero había algo que ellos no veían, y lo que ellos no podían ver era el viento. El viento levantaba las olas, el viento arreciaba la barca, pero ellos veían las olas que los estaban hundiendo, las olas que estaban cayendo sobre ellos. Y yo quiero decirte que Jesús puede alcanzar a ver lo que tú no ves. Tú ves las olas, pero Él veía el viento. Tú ves las olas que te están asaltando y Él está viendo el viento que está soplando sobre tu barca. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Cuando Jesús vio, reprendió al viento y el viento cesó. Y el viento cesó. Para pensar que muchas veces vivimos tan preocupados por lo que vemos. Y Jesús está viendo lo que nosotros no vemos. Estamos tratando de manejar lo que vemos y Jesús va a poner su mano en lo que no vemos, en lo que no podemos manejar. Me imagino que las olas salían sobre la barca y ellos trataban con lo que podían de sacar el agua para mantenerse a flote. Porque las olas eran lo que los atemorizaban, pero Jesús sabía que era el viento el que producía todo eso, y Él empezó a tocar el viento para que esa barca no se hundiera. Porque solo Jesús ve lo que tú no ves. Solo Jesús puede ver lo que tú no ves. Y yo en esta mañana quiero declarar que hay cosas que
vos no estás viendo de tu vida, pero Jesús sí la está viendo. Dios está viendo cosas de tu vida que ni siquiera tú las ves, y Él las está tocando. ¿Recordás cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto? Dice que ellos entraron en seco por el Mar Rojo. Entraron en seco y ellos se apresuraban para llegar a la otra orilla. Y dice que el ángel del Señor iba delante de ellos y la nube o el fuego, la columna de fuego, iba allí delante de ellos. Pero en ese lecho seco del Mar Rojo también entraron por detrás los egipcios. Y dice la palabra que en un momento el ángel del Señor se puso atrás de Israel y la columna de fuego y la nube se pusieron detrás de Israel. Así que los israelitas corrían apresurados a la otra orilla y miraban para atrás, pero no podían ver a los egipcios porque detrás de ellos estaba la columna de fuego y la nube y el ángel del Señor que los protegía. Y ellos nunca supieron, hasta después que lo vieron, cómo fue la derrota de los egipcios. Porque dice allá en Éxodo 14, versos 23 y 25, y presta atención. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana ya amanecía, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento. Cuando le habla del campamento, está hablando del ejército que avanzaba, de las tropas que avanzaban en el lecho de mar seco. Y dice que quitó, verso 25, acá está, quitó el Señor las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Por qué perdieron los egipcios? Si tenían carros, si tenían jinetes, si eran gente de guerra. ¿Por qué perdieron los egipcios? Porque el ángel del Señor se puso atrás de Israel. Y la columna de fuego se puso atrás de Israel. Y la nube. Y en un momento, la mano del Señor empezó a destornillarlo. No sé si lo destornillaban en ese momento, ¿no? Pero empezó a aflojarle las ruedas de los carros. Iban a todo galope, y ¡pum! Empezaban a caer, y empezaban a caer. Porque el Señor dijo así. Y en un instante, las ruedas de los carros se desjarretaron. Y el ejército se perdió. Y entonces se dieron cuenta: no vamos a vencerlos. No vamos a poder, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. Tratemos de volver, tratemos de salir, pero vos sabés que después de ese acontecimiento, Dios le da la orden, lo podés leer en ese texto después, Dios le da la orden que extienda su mano sobre el mar, y el mar se cerró, y quedaron sepultados. Yo creo que Israel se dio cuenta después por la historia, que fue contada de los que vieron las ruedas flotando, para poder escribir esto. ¿Te diste cuenta cómo perdió un ejército completamente la batalla? Solamente Dios le sacó las ruedas. Israel ni se dio cuenta cómo fue que pasó eso. Pero pasó. Porque Dios no ve solamente lo que tú ves. Dios ve lo que tú no ves. Y aunque Israel no vio ni cuándo, ni cómo, ni en qué forma empezaron a caerse las ruedas de los carros de Faraón, Dios empezó a ver lo que ellos no podían ver. Y yo quiero decirte en esta mañana
que hay cosas que han sucedido a tu vida, que jamás las has visto, pero que ha sido Dios el que te ha librado. Yo quiero decirte en esta mañana que así como Dios empezó a desbaratar los carros del faraón, y por eso cantamos los carros del faraón. ¡Hey, hey! ¿Se acuerdan la canción? Que Dios es el que se encargó de aflojarle los tornillos a los carros del faraón. Que Dios es el que le sacó las ruedas para que ellos se desplomaran por tierra. Que no pudieron avanzar más porque no tenían carros ya para avanzar. Que lo que los israelitas no imaginaron, no pensaron y no vieron, Dios ya lo estaba viendo. Y yo quiero decirte que hay cosas de las que has sido libradas, no por lo que tú has visto en tu vida, sino por la acción de Dios. De lo que tú no veías, Él lo vio y Él te libró y Él te salvó y Él te rescató y Él te levantó y Él hizo todo lo que tenías que hacer, aunque tú no supiste cómo ni cuándo sucedió en tu vida. Porque así es nuestro Dios. Porque así es el Dios que quiere activar tu fe. Cuando tú no tienes respuesta, cuando tú no tienes salida, cuando tú no puedes manejar ya las situaciones, cuando tú no tienes fuerza para seguir adelante, hay un Dios que está mirando lo que tú no ves y va a actuar en ese momento para tu salvación. Va a actuar para tu beneficio. Qué lindo que Dios mire tan bien las cosas. Porque yo cada vez que miro las cosas que me pasan, meto la pata. Y si yo meto la pata, vos metés la pata también seguro. Porque en algo nos parecemos. En algo nos parecemos. ¿O no nos parecemos? Creemos que sabemos, pero sabemos tan poco. Y necesitamos que Dios intervenga. Ahora quiero decirte que Dios no va a intervenir como a vos te parece. Dios va a intervenir conforme a su sabiduría y a lo que Él sabe hacer. Porque Él ve las cosas que tú no ves. Pero tengo una pregunta más. Y es una pregunta que también nosotros nos hacemos cuando estamos atravesando tormentas en la vida. Jesús le dijo a los discípulos en el primer texto, pasemos al otro lado del lago. Y se subió a la barca con sus discípulos, se durmió y se levantó la tormenta. Y ellos habrán dicho en algún momento, ¿por qué se levantó la tormenta? Si veníamos tan bien con Jesús y ahora corremos peligro de no llegar al otro lado. ¿Por qué se levantó la tormenta? Y la pregunta que surge, ¿qué hay del otro lado? Tan relevante, tan importante. ¿Qué es lo que va a suceder del otro lado que estamos teniendo tanta oposición? ¿No te pasó pensar así alguna vez? Estamos siendo tan luchados, estamos siendo tan presionados, estamos siendo tan asediados, tan amenazados por el peligro de hundirnos acá en el medio del mar. ¿Qué es lo importante que hay del otro lado para que nosotros no podamos llegar a la otra orilla? ¿Qué hay? Y yo lo único que te puedo decir, del otro lado hay victoria. Y solo hay victoria. Porque del otro lado, había solo una persona que iba a ser atendida. De este lado, Jesús acababa de atender multitudes. Y del otro lado, había solamente una persona necesitada. Habría muchas. Pero dice la palabra que atendió ese caso y luego se subió a la barca y volvió a atravesar el mar. No se quedó ahí una semana, 2 semanas, 3 semanas ministrando otra multitud. Parece caprichoso, pero él dejó una multitud para irse a atravesar una tormenta y llegar al otro lado
para atender al endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? El que vivía en los sepulcros, el que lo tenían encadenados porque estaba endemoniado, el que Jesús le preguntó, ¿cuántos son? Y el endemoniado le dijo, legión, porque eran muchos. Un perturbado por el diablo que vivía desnudo y vivía en los sepulcros. No era una ciudad a ganar, no era una gran alimentación de miles, no era algo extraordinario para hacer, pero había uno que estaba necesitando de Dios. Y la tormenta no los dejaba llegar. Había una victoria para ver y la tormenta no los dejaba llegar. Ellos se creían que iban a morir y probablemente no iban a ver lo que iba a pasar del otro lado de la orilla. Pero algo pasó en esa barca para que ellos se dieran cuenta que lo que pasaba en esa barca iba a ser tan útil para que ellos pudieran comprender lo que iba a pasar del otro lado de la orilla. Jesús le dijo en esa barca, ¿a dónde está su fe? ¿Para dónde disparó su fe? ¿Por qué se olvidaron de la fe? Porque Jesús dice que reprendió a los vientos y a las olas, calla y enmudece. Y todo se detuvo en uno y otro de los relatos. Y la pregunta es, ¿por qué a nosotros nos agarran de tanto en tanto tormentas? Y se nos anega la barca. ¿Por qué será? Y yo tengo una respuesta. Porque del otro lado hay preparada una victoria tan grande para tu vida. Porque vas a ver un milagro tan grande del otro lado. Porque hay algo de Dios que está preparado para ti, para que tú aprendas a vivir en esa fe y en esa convicción y aprendas a vencer cosas mayores. Pero con esta fe que no puede levantarse y que no puede reprender al viento, es insuficiente. Se necesita experimentar aún más para poder ir a un endemoniado y decirle calla y enmudece y hacerlo libre. Ellos estaban en esa barca aprendiendo. Ellos en esa barca estaban en un proceso de aprendizaje para que su fe creciera, para que vieran que el poder de Dios estaba con ellos, que la autoridad del Señor estaba con ellos, que cuando Jesús puede decirle a un viento, reprenderlo y decir calla y enmudece, como hablarle a un endemoniado que nadie podía sujetar y decirle sé libre. Y ellos tenían que saberlo. Pero hay veces que las tormentas en nuestra vida pierden el sentido. No sabemos ni por qué la estamos atravesando. Ni siquiera atisbamos a ver que va a haber una victoria mayor más adelante, del otro lado. Y nos preocupamos, y nos amargamos, y nos deshacemos, y pataleamos por la tormenta que está. Pero ¿sabes qué? Ayer mientras escribía aprendí que las tormentas se escuchan. Que las olas tienen oídos. Porque Jesús no hizo así con el montón de agua y empezó a desparramarla. Jesús le dijo, la reprendió, calla y enmudece. Y los vientos y las olas cesaron. Y después fue al otro lado y le preguntó a ese endemoniado, ¿cuántos son? Y justo había una manadita de cerdos, un hato de cerdos por ahí. Y los demonios le dijeron, ¿para qué viniste?
¿Para qué nos viniste? ¿Para atormentarnos? Y el Señor les dijo, vayan a ese hato de cerdos. Les permitió salir de la vida de ese hombre. Y ese hato de cerdos se despeñó. Y los espíritus inmundos quedaron dando vuelta por ahí, sin tener un cuerpo al cual poseer. Los que entienden de liberación saben de lo que estamos hablando. Porque los espíritus inmundos buscan cuerpos, de lo que sea, pero buscan cuerpos. Y Jesús usó la misma fe para reprender al viento y a las olas, y la misma fe para declarar libertad sobre el endemoniado. Fe que los discípulos no habían alcanzado a tener y experimentar. Pero cuando pudieron ver la victoria sobre la tormenta, pudieron comprender la victoria sobre el Gadareno. No sé si entiendes esto. Había algo que iba a hacer crecer sus vidas. Había algo que iba a procesar sus vidas. Porque la tarea que iban a ver no se trataba solamente de vientos y de olas, sino de personas con necesidades, personas con crisis, personas con opresiones. Y yo pensaba, ¿cuántos discípulos del Señor hay acá? Levanten la mano a los discípulos. ¿Cuánto hace que no reprendes una tormenta? ¿Cuánto le hace que no le dices a las olas, enmudezcan? ¿Cuánto hace que no te levantas como Jesús se levantó para hablarle al problema y ordenar en el nombre de Jesús que esa situación ceda ya? ¿Cuánto más está dispuesto a estar asediado por vientos contrarios y por tormentas en la vida y no levantar la fe con la que se levantó Jesús y dijo, calla y enmudece? Y los vientos que oían y las olas que oían la voz de Dios obedecieron. ¿Cuánto hace que no te levantas en la fe del Hijo de Dios para creer que tienes la autoridad en el nombre de Jesús? Para creer que hay poder en el nombre de Jesús, para predicar el Evangelio, para enseñar, para evangelizar, para anunciar las buenas nuevas del Señor. ¿Cuánto hace que estás en medio de angustias, de tristezas, de depresiones, de dolores, de enfermedad, y no te animas a hablarle siquiera, como Jesús nos enseña a hablarle a la necesidad, a hablarle al problema, a hablarle a la tormenta y decirle, cesa ya, enmudece, no atormentes más, no vengas más para negar mi barca, porque en mi barca está Jesús. ¿Cuánto tiempo más tiene que suceder para que la iglesia del Señor en el año 90 se levante con esa fe y conquiste y alcance y logre y avance en el nombre de Jesús? ¿Cuánto más vas a seguir pensando que sos uno más que ocupa una silla el día domingo? Cuando Dios te ha llamado, Dios te ha dotado a que crezcas en fe, Dios te ha llamado a que conozcas la palabra, Dios te ha llamado a que anuncies la buena nueva, Dios te ha llamado a que venzas los obstáculos, a que venzas las tormentas de la vida. Dios te ha llamado a que el peso de su gloria se manifieste en medio de las tribulaciones de tu vida. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar para que haya un pueblo que se levante en el nombre de Jesús y haga las obras que Jesús ha dado y ha hecho? Del otro lado había una gran victoria.
Pero la pregunta que determinó todo fue, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Porque ellos, atemorizados, se maravillaban si decían unos a otros, ¿quién es este que a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Si tienes boca, ábrela. Si tienes fe, mueve tu fe. Si tienes tormentas sobre tu vida y eres un discípulo del Señor Jesús, entonces declara con fe y los vientos y tormentas cesarán de tu vida. Iglesia, yo no sé cuántos se quieren quedar de un lado de la orilla. Por ahí es un lugar más seguro, es lo que viviste toda la vida, lo que hiciste siempre. O alguno se quiere quedar en medio de la tormenta y hundirse poco a poco. Yo no sé. Yo sé sí dónde quiero estar. Del otro lado de la orilla, donde fue Jesús, donde Jesús hizo su obra, donde Jesús trajo libertad, donde Jesús sacó las angustias de ese hombre, donde Jesús perdonó sus errores, donde Jesús sanó su corazón, donde Jesús lo sacó de su angustia, de su depresión y de todos esos demonios que ese hombre tenía en su interior. Yo quiero ir al lugar donde Jesús trae libertad y da la victoria. Yo no sé a dónde quieres ir tú, pero yo quiero llegar a ese lugar donde Dios trae libertad y da la victoria a la gente. No te quedes a mitad del lago, indeciso, sin fe. Es tiempo de levantarte y levantarte en fe y abrir tu boca y confesar y declarar la victoria del Señor sobre tu vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quisiera hacer un breve llamado. Y en primer lugar quiero llamar a aquellos que están atravesando alguna tormenta. Quizás están atravesando por algún dolor, por alguna enfermedad. Están tristes, apagados. Están deprimidos o angustiados por algo. No dejes que la tormenta anegue tu barca. Hoy es tiempo de levantarse como Jesús. Si tú eres una de esas personas que está atravesando una gran prueba, hay un peso de gloria, como dijo el apóstol Pablo, para tu vida. Y esta tribulación momentánea va a pasar definitivamente de tu vida. Si hay alguien necesitado en esta mañana, allí donde estás, yo pido que te pongas de pie, porque queremos hacer una oración por tu vida. Hay alguien que necesita a Dios seguramente. Hay gente que está necesitada de Dios. Él vino por alguien. Él está aquí por algunos de los que están atravesando el valle. Puede ser de
cosas que todavía no has podido vencer y necesitas vencer. Pueden ser cosas que todavía estás esperando que sucedan, pero todavía no sucedieron. Quizás estás creyendo y hoy quizás es el día donde Dios te dice: la tormenta pasa hoy. La tormenta termina hoy. La tormenta va a dejar de soplar sobre tu vida, porque ahora yo voy a ser el que sople vida sobre tu vida. Si sos esa persona que está necesitada de Dios, allí donde estés, ponete de pie, vamos a hacer una oración. Deja que el Espíritu obre sobre tu vida. Deja que el Espíritu venga sobre tu dolencia, sobre tu necesidad, sobre tu enfermedad, sobre tus depresiones, sobre tu angustia. En el nombre de Jesús, deja que Él venga. Él se levante. Él declare sobre tu vida. Espíritu Santo, empezá a tocar los corazones que te necesitan hoy. Empezá a tocar esos corazones, Señor. Tú los conoces. Tú los conoces, Señor. Dios te está esperando, sabe que tú estás aquí porque Él vino a buscarte a ti hoy. Dios sabe lo que estás atravesando. Dios sabe y conoce lo que pasa por tu corazón. Y Dios quiere bendecirte en esta mañana. Te voy a pedir algo más. Que si estás en pie, te acerques acá al altar, salgas de tu silla, de tu asiento y te acerques acá al altar para